Buenas tardes, mi nombre es Joana Pérez. Mi tema es la etiología del daño cerebral y sus alteraciones neuropsicológicas. Eh, Vamos a hablar sobre las patologías vascular. La patología vascular es las enfermedades de patología vascular cerebral EBS, son trastornos que afectan al encéfalo, causando la retención en la aportación de la sangre, glucosa y oxígeno, que interfieren al metabolismo cerebral, causando frecuentes alteraciones neuropsicológicas o de la personalidad. Tenemos el tipo de ACV isquémico o el ACV hemorrágico. Directamente el ACV isquémico es cuando directamente no pasa la sangre, se queda estancada. Y el hemorrágico cuando directamente no, la vena se rompe o un vaso y se revienta. Ya, tenemos los factores de riesgo que directamente afectan a a un trastorno vascular. Pueden ser la hipertensión arterial, puede ser enfermedades arteriales, puede ser enfermedades cardíacas, puede ser tabaquismo, alcoholismo. Tenemos también dos tipos de trastornos vasculares, que son los globales y los focales. En los globales esto pasa cuando hay una disminución en el flujo sanguíneo cerebral directamente en todo el cerebro. ¿Esto qué hace? Que haya una causa frecuente en una parada cardíaca, o puede ser en una prolongación en cuadros de shock directamente. En la focal directamente está afectada una parte del encéfalo, y esta desolación mínima es de unas 24 horas, inferior a 24 horas. Tenemos lo que es, hablamos sobre lo que son las trombosis. En la trombosis directamente estamos hablando que la trombosis puede ser arterial o venal. Esto se da cuando hay una disminución en el flujo sanguíneo. Esta directamente tiene que ver con el canal, con el canal circulatorio. Directamente ahí es cuando se da directamente un coágulo, cuando hay un coágulo directamente y se detiene. En cambio, la embolia es la consecuencia directamente de una trombosis. Aquí directamente hay una migración en el trombo, donde corre directamente y llega a un momento que se tapona, y ahí es cuando hay una obstrucción que puede llegar, un ejemplo como aquí, en arteria cerebral anterior y en arteria comunicante anterior. Aquí vemos que entre la arteria comunicante anterior tenemos aquí una aneurisma. Aquí esta aneurisma directamente se puede reventar, y aquí va a haber una expansión directamente de hemorragia en el interior del cerebro. O sea, es una de las arterias, aquí hay una obstrucción directamente. Tenemos también pasamos a lo que son las alteraciones neuropsicológicas. Cuando hablamos de las alteraciones neuropsicológicas, vamos a hablar sobre que en el hemisferio izquierdo, ¿qué va a haber? Un trastorno del lenguaje. En cambio, en el hemisferio derecho, ¿qué vamos a tener? Trastornos espaciales o viceperceptivos directamente. ¿Qué pasa aquí? Como consecuencia de las alteraciones cerebrovasculares, pueden haber problemas o alteraciones en las funciones cognitivas, como puede ser trastornos de atencionales o de desorientación espacial, o puede haber una agnosia o trastornos en el lenguaje, o puede ser una alteración directamente en la memoria. Si vamos a hablar de las arterias, un ejemplo, en la arteria medial, la patología que va a ser una fascia, puede ser una fascia sensorial o motriz, o puede ser una anoxia o una apraxia. Ya, en cambio en la arteria posterior puede haber un trastorno viceperceptivo, agnosia visual, junto con otros tipos de lenguaje, problemas de trastornos de lenguaje. Y si es en la arteria anterior, puede haber una hemiplegia contralateral, que estamos hablando que también puede haber dificultad al inicio del habla, o en ocasiones puede haber producir una amnesia o directamente motora. Entre los tumores cerebrales directamente podemos hablar. ¿Qué podemos hablar? Estos crecen en el interior del cráneo, o esto puede ser en su propio tejido, o en las meninges o cráneos, o en el cráneo, o directamente en los nervios. Directamente, esta dicen que es mortal, es la segunda causa de muerte que hay por lesión cerebral.
Dicen que habitualmente esta provoca trastornos en las funciones cognitivas. Dicen también que este de aquí se da frecuentemente en niños o en adolescentes, y en los adultos directamente puede haber un 3%. Los síntomas, estos de aquí dependen del tamaño, su localización o variedad de crecimiento. Estos pueden ser dolores de cabeza, fatiga, falta de coordinación de equilibrio, visión, doble mareo. Puede ser también convulsiones. Ya, aquí como vemos un ejemplo, los tumores pueden ser benignos o malignos, se originan en el cerebro o pueden invadir otros tejidos adjuntados, o sea, directamente, o sea, en la otra diapositiva vamos a hablar los tipos de tumores. Un ejemplo, estos se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios y secundarios, el primario y secundario es en el lugar donde se origina. El secundario puede ser un lugar de localización, benignos o malignos. Si hablamos de los primarios, estos se originan en cualquier parte del sistema nervioso central, mientras que los secundarios son metástasis que se forman directamente como consecuencias de un cáncer. Un ejemplo, en los pulmones, en las mamas, ya. Los infiltrantes encapsulados, estos directamente no tienen límites establecidos de estos de aquí. Mientras que los encapsulados directamente tienen un efecto comprensivo sobre la masa cerebral. Estos directamente no tienen, o sea, tiene un límite, tiene un límite situándose directamente en el cráneo o en las meninges. Ya, tenemos también los principales tumores del sistema nervioso. Tenemos los gliomas, directamente tenemos astrostiomas, tenemos los glioblastos multiformes, que esto estamos hablando que directamente los oligodendroplasma, estamos hablando que son tumores gliales directamente de crecimientos lentos, y su aparición es tardía, o sea, directamente suelen presentarse en la sustancia blanca, en el lóbulo frontal. Estos pueden adaptar una forma de encapsulada y llevan varios años para poderse presentar. En los meningiomas tenemos que son tumores gliales de crecimientos lentos. Estos de aquí directamente se originan en la cubierta y estos de aquí son benignos, o sea, son hereditarios. Tenemos los Shawagna, estos directamente son tumores malignos desarrollados en el Shawagna que pueden presentarse directamente en los nervios craneales, en los principales nervios craneales, como puede ser en el trigémino o en el auditivo, que pueden hacer la pérdida auditiva y pueden haber dolores, o sea, dolores faciales. Y tenemos los meduloblastos. En los meduloblastos, estos tumores son malignos, aparecen solamente en lo que son exclusivamente en niños. O sea, directamente, es bastante, o sea, su mortalidad está entre el 1 y los 2 años. O sea, es bien maligno, o sea, no tiene cura directamente. Y entre las alteraciones neuropsicológicas estamos viendo que directamente en la localización frontal estamos hablando que hay un empobrecimiento de las funciones cognitivas, hay una disminución en la fluidez de lenguaje y en la capacidad de aprender de tareas secundarias o complejas. En el lóbulo orbital es cuando afecta directamente a los dos hemisferios, en el izquierdo o al derecho. En el cuerpo, esto se da directamente en el cuerpo calloso. Directamente tenemos los lóbulos frontales, está la epidonexia, apatía, la bulia, síndrome de pseudo depresivo y la reducción del lenguaje o espontánea. Si hablamos del lóbulo parietal, estas alteraciones están en el sentido del tacto, en dificultad para identificar las cosas o recordar cosas que hemos pasado en el momento, o objetos, o lo que sea, o objetos que realmente hemos identificado, o sea, cosas que hemos visto, o sea, rápidamente puede haber una alteración y eso no.
o el síndrome de Hermann, que es una disgrafía o agnosia frontal digital. O sea, que es como que nos olvidamos de lo que hemos pasado en ese momento. Si hablamos del lóbulo temporal, son trastornos directamente que afectan a la audición, a la memoria, a la personalidad, zonas más profundas que se producen en la memoria incógnita. O sea, un ejemplo, por recuerdos pasados. Alteraciones selectivas verbales, memorias de verbal, trastornos en la memoria incógnita. Estamos hablando del lóbulo occipital, es directamente hay un trastorno sensorial o alteración visoespacial o agnosia. Y los lobulosos afectan realmente al equilibrio y a la coordinación. Si vemos aquí, tenemos las imágenes aquí que afectan cuando estamos pensando, o sea que nos quedamos aquí directamente. Este es mi tema al tratar. Muchas gracias. Ahí colgó, a ver.